tal? Bienvenidos a otro espacio de Visión País, en donde le traemos noticias o temas relevantes del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, porque la idea es que usted se informe de ese trabajo que se realiza desde las diferentes áreas del Ministerio de Planificación. Como siempre, se los menciono, el tema de hoy es muy interesante porque involucra cada una de las regiones de este país, cómo se pueden desarrollar, cómo pueden avanzar y llevar ese avance, ese fortalecimiento de cada una de las áreas de nuestro país, de las regiones de nuestro país. Para hablar sobre ese tema me acompaña la gerente de Planificación Regional, doña Andrea Arias Copes. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos el día de hoy acá en Visión País. Con mucho gusto, Melissa. Más bien gracias por este espacio. Es un muy buen espacio para comunicar algunas acciones que llevamos desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y estar más cerca de los ciudadanos. Como les hemos contado en otros programas de Visión País, el Ministerio de Planificación cuenta con 6 áreas sustantivas y una de ellas es una que surgió, tal vez podríamos decirlo recientemente, tras el fortalecimiento a través de una ley de planificación regional que le da esta rectoría a Mideplan y esa necesidad de estar coordinando lo que pasa en cada una de las 6 regiones de nuestro país. Y doña Andrea es la encargada de esta parte, de este músculo del Ministerio de Planificación. Pero hoy, más allá de hablar en sí de la labor que realiza toda el área, porque yo creo que no nos alcanza un programa para hablar toda esa labor, queremos hablar sobre los planes estratégicos regionales de desarrollo, que es una herramienta que ya existe, pero que está en proceso de actualización y que es muy importante que cada uno de nosotros pueda conocer, porque aunque la mayoría de la población de nuestro país se concentra en la región central, también el desarrollo y el avance tiene que llegar a todas las partes de nuestro país y es precisamente lo que buscan estos planes, Andrea. Así que, ¿por qué es tan importante que se haga esa actualización o por qué son importantes para iniciar los planes de estos estratégicos regionales para el país? Bueno, como dices, Melissa, en el marco de la Ley 10.096 se establecen una serie de competencias para el área de planificación regional. Entre las competencias que se establecen justamente está el desarrollo y el seguimiento de unos planes regionales. ¿Por qué? Porque se requiere ir atendiendo las brechas que cada una de las regiones tiene, entre ellas y a lo interno de cada una de ellas. Lo que se quiere justamente es tratar de identificar esas necesidades que tienen las regiones para que por medio de un instrumento de planificación como son los planes estratégicos regionales, trazar una ruta que nos lleve a que las instituciones respectivas puedan atender esas dinámicas o esas brechas que existen en las regiones y puedan ir atendiendo según sus necesidades, según su realidad particular, las acciones que se requieran para eso. Ahora, Andrea, hace 10 años no se actualizaban, lo que quiere decir que tenemos una brecha de tiempo de que la Costa Rica de hace 10 años, de hace 2016, no es la misma de hace 2020, de hoy 2026. Entonces, si bien es cierto, esa es la lógica, también existen otras necesidades imperantes para dar esa actualización. Sí, efectivamente. Bueno, los planes regionales se plantean como un instrumento de mediano plazo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos ahora actualizando eso si siguen vigentes los actuales? Justamente hicimos un análisis de diseño de los planes regionales existentes y habían una serie de oportunidades de mejora. Necesitábamos identificar y plantear acciones más estratégicas, generar una serie de lineamientos para las instituciones e incluso adaptarlo a lo que conocemos como el Plan Estratégico Nacional, el PEN 2050. Entonces lo que andamos justamente es procurando articular los diferentes instrumentos, el de largo plazo como es el PEN 2050, los planes regionales que están en medio, que serían de mediano plazo, y el Plan Nacional de Desarrollo. Procurar que todos estos instrumentos se armonicen, se articulan y tengan una razón de ser entre ellos. Entonces, de ahí la necesidad que tras 10 años de haber realizado los planes regionales que están vigentes aún, se necesita esa actualización para atender las mejoras de diseño que se identificaron, pero además la articulación entre los diferentes instrumentos.
Hay que tal vez ahí recapitular un poco, Andrea, que el Plan Estratégico Nacional 2050 y el Plan Nacional de Desarrollo son otros productos del Ministerio de Planificación Nacional a cargo del área de análisis del desarrollo. Sin embargo, se conectan, se vinculan con muchos más productos de este ministerio y del total del país. Entonces, esas relaciones hacen que la planificación, que en sí es el objetivo de este ministerio, sea un poco más sencillo. Ya usted mencionaba que estos planes estratégicos, si bien es cierto, no están adentro, se vinculan directamente. Así es la programación de esos instrumentos en diferentes etapas con diferentes visiones y atendiendo también diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, incluso los planes regionales lo que procuran es atender esa visión de largo plazo, pero también con una visión territorial, ¿verdad? Porque la realidad, los problemas que tiene la región Brunca no son necesariamente los mismos que tiene la región norte, ¿verdad? Entonces, se procura con estos instrumentos tener esa visión a 10 años para esas regiones, pero tratando de atender sus particularidades y tratando de establecer las necesidades específicas para esas regiones, que además esto pueda ser retomado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es cada 4 años. Que el Plan Nacional de Desarrollo las instituciones puedan volver a ver hacia los otros instrumentos, llámese el PEN, llámese los planes regionales y decir, ok, con el PEN yo ocupo llegar allá, a aquella esquina. Y el plan regional me dice que para llegar allá en la región Brunca debo atender A, B y C. Entonces por eso son tan importantes los diferentes instrumentos con diferentes temporalidades y también, si se quiere, con una visión territorial. Ahora, ustedes realizan un análisis que desprende la necesidad de actualizar estos planes regionales, pero ¿cuáles son tal vez las principales brechas que existen para atender o para que se vea necesaria esta actualización? Porque sin duda, ya usted lo mencionaba, cada región tiene necesidades diferentes, pero me imagino que habrá brechas un poco más generales que vieron la necesidad urgente de actualizar estos planes. Bueno, a la hora incluso de conversar con los actores en las diferentes regiones, usted ve que en una región le dicen, aquí es urgente el tema de atender la educación, aquí es urgente el tema de atender la infraestructura del país. Y así se van generando diferentes necesidades en las regiones y los planes regionales justamente realizan un diagnóstico para cada una de las regiones donde le dicen, bueno, aquí en esta región esto es lo que tenemos. Y las dinámicas, incluso se valoran las dinámicas de las ciudades. Dentro de cada una de las regiones hay ciudades que han venido siendo como ese foco de desarrollo. Eso es parte de ese análisis que se pretende establecer a partir de los planes regionales para que ese desarrollo pueda permear a los demás distritos y cantones y podamos ir generando esas condiciones habilitantes y esas condiciones de competitividad que produzcan el desarrollo más amplio en cada una de las regiones. Ahora, ¿qué beneficios concretos puede traer esta actualización? Porque, debe haber una coordinación interinstitucional a la hora que se hacen este tipo de estudios, porque cada institución de este país tiene, hablemos de la Caja, cientos de BAIS, hablemos del Ministerio de Seguridad, delegaciones, cada una tiene sus implicaciones con otras instituciones. Así es. Lo que se busca es marcar la ruta, ¿verdad? Porque también, como bien sabemos, Mideplan no ejecuta cada una de estas acciones, Mideplan no desarrolla los acueductos ni construye las carreteras, pero Mideplan sí puede decir, esa es una necesidad latente en A, B o C, y generar esa ruta. Entonces, lo que estamos pretendiendo justamente es generar lineamientos y decirle a cada uno de los sectores institucionales, ¿verdad? Y a cada una de las instituciones, debe de atender esto. Necesitamos que llegue a aquella esquina. Hay un ejemplo que yo suelo poner constantemente, que es muy coloquial. Yo ocupo el arroz con leche. ¿Cómo va a hacer usted el arroz con leche? Depende de usted como institución que tiene para aportar para ese arroz con leche. 1 o 2 leches, ¿verdad? Pero lo que yo requiero al final es eso. Entonces, algo similar en términos de estos planes. Necesitamos mejorar la competitividad de las regiones
por medio de carreteras, necesitamos atender el desempleo en una región específica y cada una de las instituciones, dependiendo de su competencia, entonces dice cómo puede eventualmente ayudar a que eso se logre. Ahora, aquí vemos mucha teoría, ¿verdad? Pero ahora, a la hora que lo llevamos a la práctica, por ejemplo, la administración Fernández Delgado ha sido muy ver la ciudadanía, las necesidades de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se garantiza que las necesidades de cada región sean escuchadas? Y además, o sea, ¿quiénes participan en este proceso? Porque, como le decía, a veces la teoría suena muy bien, pero cuando hay que llevarlo a la práctica y hacer esa vinculación con la población, a veces ahí es donde los planes no resultan. Justamente, lo que estamos tratando es de que estos planes no se hagan desde los escritorios. Obviamente llevan un proceso de análisis de escritorio, de diagnóstico y de generación de una serie de indicadores y de información que nos alimenta para poder ir perfilando cada una de estas regiones. Pero está proyectado realizar una serie de talleres en cada una de las regiones. ¿Para qué? Para escuchar a esos actores de las regiones que son los que pueden levantar la mano y decir cuáles son las necesidades, dónde está esa urgencia en la región. Para eso, luego trasladarlo a las instituciones y decirle, aquí se necesita esto en la región Chorotega, aquí se necesita esto en la región Huetar Caribe, y así sucesivamente. Ahora sí, usted institución, con base incluso en los instrumentos que tiene, en los recursos con los que cuenta y en la programación, cómo puede ayudar a construir en favor de ir resolviendo esas necesidades. Entonces hay diferentes vías, una técnica de análisis, otra de participación activa de actores y otra de participación activa de las instituciones, que son las que pueden dar respuesta. Ahora, como todo esto tiene un costo, ¿verdad? Entonces todo este proceso cuenta con un financiamiento del Banco de Desarrollo Americano de América Latina y el Caribe, CAF. Cuéntanos un poco sobre este financiamiento. ¿Qué papel juega el banco en esta labor? Definitivamente es un gran apoyo para Mideplan, ¿verdad? Porque presupuestariamente tenemos algunas complejidades y limitaciones que nos impiden a veces poder desarrollarlo con esta apertura que le estoy comentando, de ir generando talleres en las diferentes regiones. Entonces el CAF nos ha apoyado con recursos no reembolsables y además nos apoya en todo este proceso de selección de consultores y análisis de consultores. Se acaba de generar justamente, el CAF generó la invitación a participar en el proceso. Participaron 24 consultores, que es una importante participación, y ahorita se está en un proceso administrativo dentro del CAF para la determinación de esos consultores expertos que podrían ayudarnos en el proceso. Ahora, doña Andrea, para volver un poco a la teoría, ¿verdad? ¿Cómo podrán contribuir estos planes ya cuando estén al tema de las inversiones públicas y a las tomas de decisiones? O sea, porque ahorita estamos hablando de lo que hay, ese proceso de formulación, su financiamiento, pero cuando ya esté, que tal vez podríamos tener alguna fecha estimada, ¿cómo va a contribuir eso al futuro de Costa Rica? Justamente como es el trazar una ruta, los planes generan esos lineamientos y establecen esas necesidades de inversión en las diferentes regiones, considerando índices de desarrollo humano, índices de desarrollo social y diferentes instrumentos paralelos que también existen para poder perfilar, digamos, esas necesidades. Entonces, la inversión pública podría verse justamente en esa ruta de identificación de necesidades que cada una de las regiones requiere para su desarrollo y competitividad. Ahora, Andrea, ¿cuál es nuestro mensaje como ministerio que queremos transmitir a la ciudadanía en este proceso de actualización? O sea, ¿cuál es ese mensaje que debe llegar a la ciudadanía, al ciudadano común, sobre este proceso? Bueno, la importancia de poder identificar esas necesidades que pasan por un proceso completamente técnico de análisis de información, pero sobre todo que desde el Ministerio de Planificación Nacional y específicamente el gobierno actual está queriendo llegar a las diferentes regiones, está tratando de llegar lo cerca que se pueda para escuchar
y poder ir atendiendo bajo las condiciones de que los recursos no son completamente, que son escasos, ¿verdad? Ya quisiera uno tener muchísimos más recursos para atender el 100% de las necesidades, pero es este proceso donde se va caminando poco a poco en diferentes tiempos, pero sobre todo atendiendo esas particularidades de las regiones, no tomándolas como un saco completo donde parto el queque por la mitad y le doy a todos lo mismo, no. Hay algunas que tienen unas necesidades y otras. Entonces, que la ciudadanía sepa que existen este montón de instrumentos, pero que al final todos suman para organizarnos, para ordenarnos como instituciones y proyectarnos y planificarnos en la gestión de nuestras acciones. Siempre para finalizar este espacio de Visión País me gusta ser un poco soñadora o futurista de qué es lo que viene. Entonces, ¿cómo imagina Andrea Arias que se verán las regiones del país dentro de 10 años si todo esto que estamos planeando se implementa de manera exitosa? Bueno, son un montón de aspiraciones, ¿verdad? De hecho, las aspiraciones empiezan justamente por ese trazado de planificación. No es sencillo pensar dónde voy a estar en 10 años, ¿verdad? En lo personal, y muchísimo más complejo si lo trasladas a un territorio, donde además involucra a un importante grupo de personas. Entonces, hay una serie de aspiraciones que quisiéramos poder atender como mínimo que se pueda mover la aguja en cada una de las regiones, por lo menos en 2, 3 acciones específicas, ¿verdad? Que puedan sentir los ciudadanos, mira, hace 10 años teníamos aquello y ahora tenemos esto mejor, ¿verdad? Entonces, las aspiraciones es mejorar la competitividad, mejorar acciones de infraestructura y sobre todo, yo creo que una de las grandes aspiraciones es justamente la articulación de todos estos instrumentos, donde las instituciones sean un insumo importante para las instituciones y les permita de mejor manera proyectar sus acciones y más bien nos sintamos apoyados todos, que no sea una carga, sino que sea una facilitación de acciones y de instrumentos para el desarrollo de todas las acciones de política pública que tenemos que hacer las instituciones. Ojalá sea así. Muchísimas gracias, Andrea, por acompañarnos el día de hoy. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos acá en Visión País. Nos acompañaba Andrea Arias, gerente de Planificación Regional, y hablábamos de estos planes estratégicos regionales de desarrollo que permiten dar esa hoja de ruta o permitirán dar esa hoja de ruta dentro de los próximos 10 años para poder mejorar cada una de las 6 regiones de nuestro país. Que tengan un lindo día. Nos vemos.